noches, espero que todo esté muy bien para todos los que comienzan a conectarse y con los que vamos a disfrutar este momento de conocimientos, de historias, de entregas, de cosas deliciosas que podemos compartir entre todos. Así que muy bienvenidos y hoy tenemos un tema bastante interesante. Cero ataduras, cero ataduras. Yo quisiera que ustedes me fueran contando a qué se sienten atados, qué cosas limitan su movimiento, qué cosas evitan que ustedes estén caminando absolutamente libres en su día a día y qué hace que su cotidianidad, al contrario, por momentos los haga sentir esclavizados, los haga sentir angustiados por situaciones que están ocurriendo en un momento determinado, porque esto realmente marca muchísimas cosas en el qué hacer de cada uno de nosotros. Así que muy bienvenidos y hagamos esto muy participativo hoy. Hola Tatiana, un abrazote grande. Bueno, cuando yo digo cero ataduras, surge una pregunta y es, ¿qué debemos soltar? ¿Qué debemos soltar? Porque cuando uno suelta, puede volver a sonreír y a sentir. Así que ese trabajo con las S's, soltar, sentir y sonreír, es algo que realmente nos puede ayudar mucho a hacernos sentir de una manera armónica con nosotros mismos y de una manera tranquila. En los dos lives anteriores hemos hablado en uno del polo a tierra y en el segundo hablábamos de la creatividad, pasar de las ideas a lo concreto, y realmente esto energéticamente tiene que ver con los centros de energía. Pues bien, ese primero, el polo a tierra, tenía que ver con la conexión que tenemos directamente con nuestro territorio, y esto sí que es bien importante. Y realmente cuando estamos en eso empezamos a darnos cuenta de que podemos encontrar desde el punto de vista energético muchas herramientas para poder avanzar. Lo propio cuando dijimos pasemos de las ideas a lo concreto y logremos llevar a cabo tantas cosas que tenemos que hacer para conseguir nuestras mejores conquistas, nuestros mejores propósitos. Entonces, cuando digo, ¿qué debemos soltar? Alguien me dice, yo me siento atada a mi matrimonio. Me estaban escribiendo por aquí. Y evidentemente, pues de esas cosas tendremos que hablar y yo creo que nos vamos a entender al final sacando conclusiones de que en realidad nosotros somos los protagonistas de cada uno de esos guiones que nos llevan o no a sentirnos atados o por el contrario completamente libres. Pensemos en esto. Si decimos que queremos soltar o qué debemos soltar, estamos hablando necesariamente del reino animal en nosotros. Fuimos evolucionando continuamente y entonces en el primer reino, en el reino mineral, encontrábamos la transparencia, pero relacionamos el reino mineral con ese polo a tierra, donde normalmente están los minerales. Después en el segundo, cuando hablamos de las ideas a lo concreto, estábamos hablando de la necesidad de tener una devoción por la luz como lo hace el reino vegetal en nosotros. Pero en este tercer centro de energía, en este tercer chakra de energía, cuando hablamos de cero ataduras, entonces, ¿qué estamos haciendo? Empezando a liberar tantísimas cosas que nos permiten la flexibilidad. ¿Y cuál fue el reino que nos enseñó de la movilidad? Pues el reino animal. Así que en la medida en que vamos evolucionando, reino mineral, reino vegetal, reino animal, y próximamente nos acercamos al reino de lo humano en el cuarto centro, pero en ese tercer centro estamos hablando de ese reino animal cuyo máxima expresión es precisamente la movilidad que vamos adquiriendo para poder avanzar en dirección de aquello que nos hemos fijado como nuestras principales metas. ¿Y eso qué implica? Por supuesto, flexibilidad. Cuéntenle a mucha gente con la que están ustedes en este momento en contacto
de este live, porque yo sé que le va a servir a muchos realmente, y sobre todo a aquellos que ustedes ven que están atados, que están estancados hace mucho tiempo, que se sienten bloqueados, que sienten que no avanzan, que sienten que están teniendo unas grandes limitaciones y que por tanto se ve reflejado en su flexibilidad, tanto desde el punto de vista emocional como inclusive físico, porque si algo ganamos con el reino animal en nosotros, a través de esa flexibilidad es la capacidad de sentirnos libres. Y por lo tanto, tal vez lo más importante, y por aquí estaba viendo a alguien que está conectado, a quien yo quiero mucho, que está precisamente en todo esto del ejercicio, del movimiento, de la rehabilitación, y por eso pensemos en esto. Si eso está ocurriendo, el solo hecho de hacer ejercicio físico nos está contando que realmente estamos ganando flexibilidad, no solamente en este aspecto, sino que cuando nuestro cuerpo es flexible, frecuentemente nuestras emociones y nuestro mundo de las ideas también lo es. Así que uno de los pasos más importantes para sentir que tenemos cero ataduras es darnos cuenta de esto que les estoy contando, de liberar cargas para poder tener entonces un movimiento perfectamente diseñado para aquello que fuimos creados, y es disfrutar la vida, gozar nuestra existencia. Por eso, si tú te sientes atada a tu matrimonio, revisa muy bien qué es lo que está ocurriendo con tu matrimonio, revisa si es eso lo que tú quieres seguir viviendo, si es eso lo que quieres seguir experimentando por el resto de tu vida. No sé qué edad tengas, pero a lo mejor estás todavía en una etapa en que puedes rehacer muchas cosas, en que puedes dedicarte espacios a ti misma, en que puedes encontrarte contigo misma, en que a lo mejor puedes hacer muchas proyecciones y posiblemente puedas elegir con quién avanzar en esas proyecciones de vida que estás diseñando. Y eso implica entonces liberar cargas, y una de esas cargas puede ser perfectamente los seres que están a nuestro lado, que nos acompañan, pero que a lo mejor ya se ha perdido esa resonancia, esa capacidad de vibrar en armonía con el otro, y lo cual termina finalmente obstaculizando severamente todos aquellos planes y propósitos que tengamos. Así que cuando liberamos cargas, ocurre que en momentos determinados sentimos tal liviandad que casi pudiéramos decir estamos empezando a levitar, ¿no? Es como esa sensación de que entramos en la levedad, que es la etapa esa de la niñez, donde todo perfectamente puede ser superado de una manera fácil, tranquila, casi instantánea, y no nos deja secuelas, y estamos viviendo ese presente eterno. Así que liberar las cargas significa empezar a vivir en presente. Si quieres sentir cero ataduras, vive tu presente. No vivas de tu pasado porque te anclas, ¿sí? No vivas de tu pasado porque ese pasado pesa. Tampoco vivas de tu futuro porque estás hipotecando tu existencia, y entonces estás dejando de vivir lo más especial que lograste tener para ti en una oportunidad que la vida te dio como algo único e irrepetible. Cuando tú mires hacia abajo en señal de vergüenza, de culpa, de angustia, de dolor, de frecuencias bajas, tal vez el ejercicio más sencillo que debas hacer, y así de elemental, es volver a levantar la mirada al cielo, y este solo hecho, el solo hecho de hacer este movimiento, de estar mirando hacia abajo y luego mirar hacia arriba, ya te genera un movimiento de expectativa y esperanza que te permite soñar con que hay caminos diferentes para llegar a aquello que quieres llegar. Así que esto solo, neurológicamente, esto no es una cosa de tipo esotérico, es que es absolutamente real, que cuando tú miras hacia arriba empiezas a encontrar soluciones. Frecuentemente cuando miras hacia abajo estás recordando las bajas frecuencias, estás recordando las emociones tóxicas como el dolor, la angustia, la ansiedad, la ira, la crítica, todas estas cosas, y al contrario, cuando miras hacia arriba, empiezas a encontrarte con el amor divino, pero además empiezas a encontrarte con eso que es liviano y que por eso puede ir hacia arriba, y empiezas a encontrar nuevas visiones. Además sueles encontrar fuentes de luz allá arriba, y cuando encuentras fuentes de luz,
empiezas a darte cuenta de que ese solo hecho empieza a cambiar tu visión de las cosas. No me refiero solamente a la visión de tipo físico, orgánica, desde el órgano de los sentidos, sino a tu interpretación de los hechos que están ocurriendo, porque en ese momento se entrelaza un núcleo a nivel del sistema nervioso central que se llama el núcleo supraóptico, que conecta la visión con ese punto, y de allí va una especie de hilo conductor hasta la zona de la epífisis o pineal, que es esa glándula tan maravillosa de la que hemos hablado tantísimas veces y que es como el faro interno de nuestro ser. Cuando eso empieza a ocurrir, ese faro, al encenderse, empieza a aclarar lo que estamos viviendo, empieza a mostrarnos otras oportunidades completamente diferentes, empieza a darnos soluciones, y eso nos permite, por supuesto, empezar a mirar con claridad todo lo que nos está ocurriendo. Así que dense cuenta, hay cosas absolutamente elementales, tremendamente sencillos. ¿Qué problema tiene que hagamos esto, miremos hacia abajo, a lo mejor nos detengamos en esas emociones tóxicas, las contemplemos, no riñamos con ellas, porque finalmente con lo que uno riñe tiende a quedarse, y luego en señal de ilusión, de esperanza, de algo distinto que queremos encontrar, enfocamos nuestra vista hacia arriba. Eso solo puede cambiar fisiológicamente nuestro panorama y hace que posiblemente empecemos a encontrar respuestas que veníamos buscando tantísimo tiempo. Yo los invito a que ahí donde están sentados escuchando este live, hagan este ejercicio apenas durante 30 segundos y se den cuenta si sienten algo diferente frente a lo que estás diciendo. Por supuesto, pon allí un pensamiento semilla. Si, por ejemplo, era esa discusión que tenías porque sientes que te ata tu matrimonio, pues mira hacia abajo, contempla ese matrimonio, esa relación que estás teniendo, y luego mira hacia arriba como buscando la respuesta a qué es lo que deberías hacer frente a esto que te está ocurriendo. Cuando miramos hacia arriba, lo que estamos es sublimando, es decir, quitándole peso a todo aquello que nos está obstaculizando y está permitiendo entonces que nuestro ser interior se convierta en el mejor consejero, que nos va a ir diciendo muchísimas de las cosas que necesitamos oír en el momento preciso, y esto es lo que nos va a llevar a generar ese movimiento que en Dianética se conoce como el aclaramiento, es decir, el empezar a comprender lo que está ocurriendo, y cuando uno comprende, ya eso es gran parte de la sanación. Así que liberar cargas que normalmente nos implican un acto, y es movernos, actuar, pero ya mismo, no hay que aplazarlo, no hay que procrastinar, hay que ejecutar con eficiencia y eficacia cada cosa que nos está presentando la vida, para a partir de eso seguir avanzando, insisto, con mucha certeza y con mucha seguridad. Así que miren qué tan elemental es esto, el solo hecho de movernos, y con eso me estoy refiriendo también al ejercicio, no solamente a la actuación como tal. El solo movimiento está generando endorfinas. Las endorfinas, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, son sustancias del placer que no se mezclan con las del estrés y que nos permiten entonces entrar en un estado de claridad y de transparencia, de serenidad, de calma, de paz interior, que precisamente de esa manera empezamos a obtener las respuestas que necesitamos obtener en un momento determinado. Cuando yo digo muévete, es sal de este embrollo en el que te metiste, de este círculo vicioso, como si estuvieras montado en la licuadora del parque de diversiones, y que no te va a llevar a ninguna parte, simplemente empiezas a dar vueltas en círculos, y eso finalmente hace que también a nivel neuronal estas neuronas empiecen a reverberar, a dar vueltas, a seguir almacenando el mismo pensamiento y repasándolo continuamente, lo que va a redundar en un comportamiento obsesivo o compulsivo que resulta aún peor. Si nos libramos de esas obsesiones y compulsiones, vamos a encontrar que en verdad podemos hacer de cada oficio, de cada acto, de cada momento, un momento sagrado, un momento que nos permite a nosotros de verdad empezar a interpretar de otra manera diferente. Entonces pensemos en esto: si no nos movemos, si sentimos ataduras, si no hay flexibilidad, ¿cómo debería reflejarse esto en nuestro cuerpo?
Y ustedes mismos van a empezar a responderse preguntas de por qué me está ocurriendo esto. Lo hemos dicho y en una serie anterior hablamos de tu cuerpo habla. Y por supuesto el cuerpo va contándonos muchas cosas. Cuando el cuerpo habla, entonces también significa que un síntoma, un signo, son una expresión externa de lo que estamos viviendo en el interior. Así que decir que movernos significa actuar, sacudirnos, si no lo hacemos, evidentemente vamos a empezar a sentir mucha rigidez. Eso, lo que estás diciendo, por ejemplo, Esneda, es completamente cierto y empezamos a sentir dolores frecuentemente en la zona de la columna, que debería ser la parte más móvil de nuestro cuerpo, frecuentemente en la zona lumbar o del cuello, porque lo que es arriba es abajo, y frecuentemente esto lleva también a que hagamos espasmos, contracturas, que no son otra cosa que la expresión de todo eso que hemos venido tragándonos y que hace que nos sintamos absolutamente rígidos frente a la vida. Recuerdo alguna vez fue a la consulta un ejecutivo muy importante de esta ciudad, que cuando eso mi consultorio estaba en un segundo piso y cuando subía las escalas yo lo veía doblado del dolor lumbar que tenía, pero inmediatamente me vio que yo lo estaba esperando en el consultorio. El hombre asume esa actitud rígida del buen ejecutivo y cuando entra al consultorio me mira así como por encima y me dice, de modo que usted es el que me va a tratar. Y le dije, pues de modo que tú eres a quien yo voy a tratar. Y solté la carcajada. Este hombre empieza a mirarme como, ¿qué es lo que usted está haciendo? Yo no sé qué es lo que haga. Realmente yo le mandé a mi esposa, ella está muy contenta, pero yo quiero decirle que no creo mucho en estas cosas y no sé qué. Y empieza con esa actitud rígida. Y yo me acordé de una frase que repetía uno de nuestros colegas: no hay nadie más indefenso en el mundo que un ejecutivo en calzoncillos. Ese día le dije, quítate tu ropa, te quedas en tus pantaloncillos y te acuestas. Fue solamente hacerle 2 preguntas, porque estas personas frecuentemente lo que tienen es una caparazón protectora. Y lo que yo le pregunté, ¿y tus hijas? Y el hombre empieza en un silencio sepulcral y de pronto empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo comprendí que mi mejor acción en ese momento era simplemente escuchar su llanto, acompañarlo, solidarizarme de alguna manera con el sentimiento que tenía en ese momento. Y eso hizo que tal vez 10 minutos después este hombre me dice, doctor, ¿sabe qué? Ya, no tenemos que hacer más. Acabo de contestarme tantas preguntas. Después, en una consulta posterior, y se fue. Pero se fue derecho, tranquilo, sonriente. Y en una de esas consultas posteriores, porque ya nos convertimos en buenos amigos, él me decía, es que ese día con una sola pregunta yo caí en cuenta que he sido un ejecutivo súper exitoso, pero que me olvidé del crecimiento de mis hijas. Y eso para mí fue tremendamente fuerte y me di cuenta lo rígido que yo estaba frente a la vida, precisamente por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que yo estaba entretenido en la necesidad de mi éxito personal, pero sin entender que tal vez mi misión más importante de vida era criar a mis hijas y darme cuenta en qué estaban. Entonces, démonos cuenta de que a través de esto y de estas historias, vamos, por supuesto, interpretando muchas de las cosas que nos están ocurriendo en nuestro día a día. A ver, William aquí nos dice, me siento muy joven, no soy sedentario y me duele la rodilla izquierda y la derecha me traquea. Siento mucha ansiedad por mi futuro. Miren lo bonito que es esto, porque es que, insisto, cada síntoma es una expresión del cuerpo y es la manera en que estamos precisamente contemplando lo que nos ocurre. Primero, cuando duele la rodilla izquierda suele ser un conflicto con la autoridad o con lo masculino, un desafío a la autoridad. Pero recuerda que uno se desplaza con las rodillas, que son la articulación más móvil del organismo y tal vez la articulación más compleja porque tiene que soportar mucho peso. Pero cuando dices, siento mucha ansiedad por mi futuro, pues precisamente me estás contando eso. Con eso te desplazas, es decir, no
tienes cómo desplazarte con certeza y por supuesto la expresión va a ser descargada en esa parte de tu cuerpo que es la que se encarga de moverte hacia el futuro. Entonces, lo primero que yo te diría es disfruta tu presente, planea tu futuro, porque realmente con esto lo que estás haciendo es que empiezas a darte cuenta de que ese futuro está inscrito en tu cuerpo y que tu cuerpo está esperando que le devuelvas una información claramente. Entonces, eso que me estás diciendo de tus rodillas frecuentemente tiene que ver con esa cosa que implica cómo te estás proyectando tú a futuro, si con serenidad o con calma o con angustia. Si observas angustia por el futuro, significa debes detenerte en tu presente, apreciar lo que tienes en este instante, valorar lo que has hecho hasta ahora, y eso significa revisar el pasado para llegar a este presente. Eso es fundamental y realmente tiene muchísimo que ver con esto que estamos diciendo. Cuando yo les digo muévanse, significa entonces salgan de su rigidez frente a la vida, frente a las posiciones que asuman frente a la vida, frente a sus puntos de vista. A veces tenemos un punto de vista determinado hoy, pero no necesariamente ese va a ser nuestro punto de vista en 6 meses, en 1 año, en 5. Podemos perfectamente evolucionar y cambiar nuestros criterios, cambiar nuestra mirada, y eso solo nos va a llevar seguramente a que alimentemos otra manera de ver las cosas, entendiendo que tenemos que ser suficientemente inclusivos y participativos para darnos cuenta de que la mayor responsabilidad está justamente en esto, de darnos cuenta de que no estamos solos, de que existen otros puntos de vista, de que podemos enriquecer el nuestro con los otros y de que de esa manera podemos soltar emociones tóxicas que implican evolucionar. Y entonces decir evolucionar a través de las emociones es pasar del miedo a la prudencia, es pasar de la ira al reconocimiento y autoafirmación, es pasar de las tristezas a la serenidad y la calma, es pasar de las alegrías desbordadas al control respecto de esto, que no es otra cosa que la sensación de plenitud y bienaventuranza. Evolucionar con las emociones es pasar de las obsesiones a las consagraciones, y esto es bien importante, muy importante. Soltar el pasado significa entonces que podamos realmente reconciliarnos con todo lo que nos tenía atados, con la crítica, con el juicio, con esto que nos está doliendo de algo que nos hicieron anteriormente, que ya pasó, que no se puede modificar, y tenemos 2 opciones: o lo seguimos cargando o simplemente a partir de ahora empezamos a tener una mirada diferente. Para contestarte tu pregunta, Gloria, fíjate que alguna vez 2 monjecitos estaban caminando a la orilla de una quebrada y de pronto vieron que una mujer estaba desesperada por cruzar al otro lado. Uno de ellos se conmueve, va, la toma, la carga, la pasa al otro lado, se devuelve y sigue su marcha. Y el otro monjecito iba detrás de su compañero y lo miraba hasta que se atreve a decirle: por Dios, ¿cómo pudiste hacer eso si es que a nosotros no nos está permitido tocar a una mujer? Él le dice: yo la cargué durante 30 segundos, tú la has venido cargando estas 3 horas. Entonces, soltar el pasado es eso, darse cuenta de que debes vivir tu presente para empezar realmente a superar y a aprender del pasado, porque si no hay aprendizaje del pasado estás condenado a repetirlo. Por eso visualiza. Cuando yo digo visualiza, significa aumenta tu banda pasante. Y más claramente, acá tenemos una estructura que se llama el cuerpo calloso, para quienes se hacen el partido a la mitad como lo hacíamos anteriormente. Entonces resulta que ese que llamamos el partido separaba un hemisferio del otro hemisferio, y esta estructura que se llama el cuerpo calloso es la que permite que esos 2 hemisferios se comuniquen y generen esto que se llama la banda pasante. Si yo desde el hemisferio derecho, aquí lo están viendo ustedes en el izquierdo porque así son las pantallas estas, pero si yo comunico desde mi hemisferio derecho a mi hemisferio izquierdo, ese intercambio de información ya está permitiendo que complementemos aquello que es intuitivo, creativo, musical, poético,
con lo matemático, lo racional, lo concreto, todas estas cosas que están enriqueciendo nuestra visión. Entonces, ampliar la banda pasante significa empieza a ver un poco más allá de tus órganos de los sentidos, empieza a escuchar, no simplemente con las cilias del órgano del Corti en los oídos, sino que empieces a darte cuenta del lenguaje que se está usando, escucha los tonos, escucha las vibraciones, escucha los gestos también, siente más allá de tus olores, sino empieza a interpretar esto a qué me huele, qué está pasando aquí, cómo degustar más este momento. Y fíjate que estamos tocando todos los órganos de los sentidos y por supuesto cómo sentir, cómo palpar esta sensación de bienestar, y estamos ampliando nuestra capacidad de los órganos de los sentidos para darnos cuenta de que a través de esta posibilidad la cantidad de potencialidades son ilimitadas, y nos empezamos a dar cuenta que si visualizamos aumentando nuestra banda pasante, vamos a poder ser realmente co-creadores de nuestro guión. Es decir, que el solo hecho de visualizar ya mágicamente está haciendo que el universo conspire a nuestro favor, que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de conectarse con esto que es verdaderamente esencial. Pensemos en esto. Si nosotros visualizamos con optimismo, con responsabilidad, con ganas, con insistencia, con fuerza, con poder, con voluntad, con todas estas propiedades tan maravillosas de las que cada uno de nosotros fue dotado a conciencia de esa fuerza superior, llamémoslo así, entonces de esa manera realmente ampliamos nuestra banda pasante y no nos vamos a quedar en la pequeña crítica o en la pequeña discusión del ego o en la pequeña manifestación de cosas que nos ocupan sin que realmente sean verdaderamente significativas e importantes. Fíjense cómo hasta aquí hemos hecho un recorrido en el que vamos de abajo hacia arriba, pasamos por el primer centro en ese polo a tierra, reconociendo el territorio, y del primero al segundo, donde estaba esa devoción por la luz, pero también la capacidad de materializar las cosas, y ojalá con el compinche, con el cómplice, con nuestra pareja, con ese que nos acompaña en nuestros sueños, con ese que participa cada día de lo que somos en el interior y que nos permite gozarnos la vida. Ahí ya rompimos una barrera que es la barrera pélvica. Evolutivamente la humanidad superó esa barrera pélvica supuestamente hace miles de años o cientos de años, en los que tuvimos que pasar de ese plan que era el crecer y multiplicados, y teníamos encuentros con nuestra pareja simplemente instintivamente, y el propósito era multiplicarse y no más, y por eso precisamente la humanidad, para superar esa barrera, sufrió aquella época de la blenorragia, de la sífilis, que esas enfermedades venéreas lo que hicieron fue jalarle las orejas al ser humano, y mucha gente murió por este tipo de infecciones hasta el advenimiento de la penicilina, que por fortuna ayudó a superar ese proceso, pero también que nos dijo, hey, ya, es importante que dejes eso allá, que empieces a entender tu relación de pareja no solamente desde lo genital, sino que empieces a darte cuenta que estás haciendo un complemento perfecto en ese cóncavo y convexo que te está diciendo, claro, a partir de ahora tenemos que fabricar, tenemos que construir nuestros sueños en común y tenemos que compartirlos. Eso hace entonces que ya empecemos a darnos cuenta de que hay un cómplice que está con nosotros, hay un compinche que nos dice, ¿para qué más críticas? ¿Para qué más juicios si es que en realidad estamos en lo mismo? Y ya cuando llegamos al tercer centro, aquí recuerden que hay un músculo muy importante que se llama el diafragma, que separa el abdomen del tórax, y ese músculo del diafragma nos está invitando a dejar el pasado atrás, es decir, las ataduras, por eso decimos 0 ataduras, y de esa manera empezamos a conectarnos con el presente que debería habitar en nuestro corazón, en nuestro cuarto centro. Este tercer centro, que los orientales llaman Manipura, fíjense que hasta el nombre suena medio parecidito, nos manipula, manipula, ¿sí? Y realmente esto está haciendo que nosotros nos quedemos anclados en un pasado que pesa, insisto, que nos ata, que no nos deja mover libremente, que no nos permite rescatar el principal don del ser humano, que es el de la libertad. Así que la pregunta es,
¿Cómo liberar ese diafragma? ¿Cómo liberar este músculo? ¿Cómo liberar el pasado? ¿Cómo liberar todas esas ataduras que se quedaron allí? Y una de las cosas curiosas que uno observa, esto frecuentemente es mucho de observación, de poner atención, de entender los simbolismos de nuestro cuerpo y de nuestra existencia. Y fíjense qué curioso, porque cuando el niño llora, frecuentemente hace... Y hay un momento en que al hacer ese tipo de espasmos suelta el diafragma, o nosotros mismos cuando hemos llorado intensamente llega un punto en que hacemos como o tenemos la necesidad de y soltar ese diafragma. Pero curiosamente ese movimiento también ocurre cuando alguien sonríe a carcajadas, y se dan cuenta cómo cuando sonreímos de verdad durante un tiempo relativamente prolongado, y sobre todo obsérvenlo en un niño, el niño empieza y después suelta esa carcajada. Me encanta cuando me imagino la figurita del niño, y realmente eso hace que tanto el llorar como el reír nos lleven a soltar el diafragma. Es decir, es entender la complementariedad que existe en nuestras emociones y entender que no son contrarias, que no tenemos que reñir con nuestras emociones, sino simplemente sentirlas, pero sin esclavizarnos de esas emociones, porque es ahí donde nos perdemos de la ruta, y es ahí donde nos da dificultad, por ejemplo, elaborar el duelo. Miren, el duelo normalmente genera ataduras, por supuesto, el duelo no elaborado. Entonces, elaborar el duelo significa siente tu dolor. Es que si hay que sentirlo, pues hay que sentirlo, y del dolor también tenemos que aprender. Pero cuando sintamos ese dolor, que a veces de verdad nos constriñe, que nos arruga el corazón, es una expresión que utilizamos con mucha frecuencia, o que sentimos esta sensación de pesadez en la boca del estómago, entonces ahí nuevamente miremos hacia arriba, y seguramente ese solo movimiento está haciendo tantísimas cosas. Piensen en esto: si yo hago esto de estirar la cabeza hacia arriba, inmediatamente la zona occipital del cuello se tira hacia atrás, y aquí hay una cosa que se llama la sustancia reticular activante en el tallo del cerebro, donde también está el cerebelo, que es, digamos, lo más instintivo de nuestro ser y que tiene que ver con lo más arcaico que podemos vivir. Es frecuente, por ejemplo, Carla, que esos dolores de espalda puedan tener que ver con los pesos que estás cargando, y dependiendo de dónde se relacionen van a tener un significado distinto. Si es en la zona lumbar, sin duda son pesos que te estás cargando, que no te corresponden, que por supuesto debes soltar. Pero si es en la zona dorsal, es muy posible que tengan que ver con tus apegos, tercer centro, y con tu parte relacional. Y si son en la zona cervical, frecuentemente tienen que ver con preocupaciones a futuro y con cosas que definitivamente no te permiten despertar tu ser superior y conquistar tu polo neurosensorial. Entonces pensemos en esto, que es la capacidad de pensar, por supuesto, con claridad. Si estamos tratando de elaborar un duelo, la primera cosa para romper esa atadura es sentir el dolor. Tengo que sentirlo, perfecto. Tengo que llorarlo, lloro, perfecto. Es que esto es completamente humano, pero ya luego miremos hacia arriba y no nos esclavicemos de esa emoción. Sabemos que tenemos que pasar entonces de eso del apego al soltar, porque yo amo para mi libertad. Y cuando digo el duelo, puede ser por la persona que ya no nos está acompañando porque decidió romper con esa relación. Y entonces, ¿qué ocurre en ese instante? Que al romper esta relación, frecuentemente la manifestación es de dolor, pero si te esclavizas con ello, entonces vas a generar los apegos que van a generar un bloqueo también a nivel de ese diafragma, que no te van a permitir avanzar, que te siguen manteniendo anclada al pasado, que no te permiten caminar con libertad y ver con optimismo y claridad lo que quieres proyectar definitivamente. Esa ansiedad en el estómago, en la boca del estómago, por supuesto que es horrible, porque es la fricción que estás teniendo entre aquello de dejar el pasado y conectarte con tu presente, y eso tiene un costo, a veces un costo muy complejo, porque nos vamos quedando, insisto, atrapados
enganchados con unas emociones que en verdad no nos ayudan a crecer ni a entender con claridad nuestro momento de vida, que nos impiden, por supuesto, evolucionar de esos tres primeros reinos, mineral, vegetal y vegetal, hacia el cuarto reino, que es el reino, insisto, de lo humano, donde nos vamos a empezar a diferenciar, lo vamos a ver en el próximo live, para empezar a transmutar ese dolor, ese duelo, por un propósito. Si empezamos a generarle propósitos a nuestras fuentes de sufrimiento, entonces empezamos a entender que esto tiene una razón de ser y que valía la pena vivirlo y experimentarlo. Y por eso, en ese momento, yo los invito a que hagan como en las sesiones de Zoom o de Teams, levantar la mano. Sí, hey, levanto la mano. Hey, necesito ayuda. Hey, necesito tu consejo. Hey, necesito tu presencia. Hey, necesito tu sonrisa. Hey, necesito tu abrazo. Hey, necesito tu compasión. Hey, necesito que me mires con esto de la ternura que hace rato no estoy pudiendo experimentar. Hey, necesito liberar esto. Hey, necesito encontrarme con mi mayor fortuna, que posiblemente sea la de tener claridad suficiente frente a mis emociones. Y esto implica entonces transmutar, insisto, ese dolor en un propósito. Si levantamos la mano, nos vamos a dar cuenta de que finalmente, para romper las ataduras, es necesario comprender que las crisis son cruces. Es decir, que una crisis en un momento determinado puede ser simplemente la representación de otra cosa que nos va a proyectar con determinación, con fuerza, con poder, con voluntad, con esa intención del anclaje, y empezar a comprender, sí, eso que estás diciendo, él también pasará. Si empezamos a darnos cuenta de que las crisis son cruces, significa que ese sufrimiento que alguien decidió hacer por nosotros, finalmente va a ser recompensado, porque la mayor celebración que celebramos los cristianos es precisamente la de la resurrección, y precisamente a través de esa crisis vamos a surgir a una nueva esfera de conciencia, vamos a pasar a un plano completamente diferente, donde posiblemente vamos a observar nuestra existencia de una manera mucho más sencilla, mucho más clara, mucho más tranquila. Me encanta tu pregunta, Irma. Un pólipo en el cardias es algo o alguien que no puedo tragar. Eso podría tener mucho sentido, y frecuentemente tiene que ver con esto que no has soltado, con el apego. El cardias, para quienes no saben, es una valvulita que está entre el esófago y el estómago, y ese cardias tiene una función muy importante, y es la de permitir que el alimento pase en este sentido, pero no dejarlo devolver. Es como una válvula que impide que esto se devuelva, para que no haya reflujo, agrieras, pirosis, todas estas sensaciones. Pero muchas veces es lo que no digerimos, lo que no nos atrevemos a tragar, pero además con un grado de fuerza. Uy, yo esto no me lo trago, qué fuerza la que estoy haciendo yo por esto, o por alguna cosa inclusive que a veces resulta ajena. Cuando uno dice siento pena ajena, muchas veces lo refiere hacia esa zona, y obviamente el esfuerzo va generando una especie de crecimiento, de protrusión del tejido, que es lo que se conoce como un pólipo, que por supuesto debemos revisar. Obviamente desde lo físico, descartar que no haya un proceso degenerativo y todo lo demás, pero tratar de encontrar también un trasfondo desde el punto de vista emocional, mental, o tal vez quizás espiritual también. Cuando yo les digo que las crisis son cruces, significa no elegir nuestra propia crucifixión, no. Significa entender que a través de ese símbolo de la cruz nosotros aprendimos a avanzar mucho más allá. Y entonces, si aprendimos la lección, quien aprende la lección no tiene que repetirla. Se sacrificó por nosotros e hizo una cosa tan valiosa que nos evitó muchísimo del sufrimiento, y por eso él decidió transmutar lo que la religión identifica como el pecado en algo que era la salvación. Pero traducido eso también en cristiano significa pasar del mundo de la oscuridad a la transaparencia, lo que hay más allá de las apariencias, a ver mucho más allá de los órganos de los sentidos, a encontrar un sentido, a encontrar la luz. Y por eso
hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Esa es una expresión muy especial porque ese paraíso hace referencia al reino de la luz, al reino de la claridad. Quienes han hecho el viajecito aquel cuando fallecen y de pronto describen el viaje a través del túnel y al final del túnel encuentran esa luz, dicen, había tanta paz, y esto coinciden, yo diría que el 99% de los relatos, y dicen, sentía tanta paz, había tanta alegría, había tanta serenidad que inclusive dudé en devolverme. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto de darnos cuenta de que allí está precisamente esa verdadera libertad. Cuando yo amo para la libertad, cuando las crisis son cruces, cuando paso a una octava de conciencia completamente diferente, entonces empiezo a revisar mis vínculos conmigo mismo y con el entorno, incluidos ustedes, los que están aquí conmigo en este live hoy, incluidos todos nosotros, porque de alguna manera estamos interconectados y eso nos permite entonces crear nuevos proyectos de fusión para compromisos, para proyectos, para ideas maravillosas, para ideas inspiradoras, para esto que nos permite evolucionar como colectividad, y empezamos a darnos cuenta de que allí surgen las ambiciones y los retos más importantes de nuestra existencia. Ambiciones y retos que deberían estar en relación con las tres esferas: el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces, ¿qué ambición tengo yo en lo físico? Hombre, yo quiero bajar estos kilos de más. Hombre, yo quiero trabajar en mi fachada y mantenerme bien porque quiero ser, es decir, sentirme cómodo con lo que yo estoy proyectando al otro, y que cuando yo me vea en el espejo diga, como dicen los pelados hoy, ¿qué hay? ¿Sí? Y de esa manera, entonces, darnos cuenta de que a nivel físico yo puedo crearme unos propósitos, unas ambiciones, pero no anclarme a las ambiciones, porque esos son los apegos, eso es lo que empieza a generar ataduras, eso es lo que crea nudos en la boca del estómago, y a veces inclusive, peor aún, sensaciones de vacío que tratamos de colmar con exceso de alimentos, y entonces viene luego la obesidad. ¿Y qué será lo que me está pasando? Que es que no soy capaz de controlar la alimentación y tengo que estar mecateando continuamente, y tengo que comer chucherías, como le decimos nosotros los paisas, es decir, comidas chatarras, cosas que no nos van a ayudar. Aún siendo conscientes de eso, pareciera que no pudiéramos controlar esa compulsividad de seguir alimentándonos de esa manera, y por supuesto, entre otras, alimentándonos entre comillas. Ni qué decir de la parte emocional. Esto es muy importante, porque si en verdad ambicionamos en la parte emocional, realmente tenemos que ir evolucionando y tenemos que pasar frecuencias bajas, todo lo que nos comunica con el dolor, la angustia, la ansiedad, el odio, el resentimiento, la ira, todas estas cosas, en cosas mucho más leves que nos permitan también determinar que en nosotros existe un ser superior, esa conciencia del yo superior que evita que nos quedemos en la mente de chita, como lo decían los orientales, o en la mente del mono, como perfectamente lo describía Herbert Benson en su libro The Relaxed Response. Realmente ahí encontramos cosas muy significativas. Así que cuando nos repetimos que vale la pena fortalecer los vínculos, revisar esto de amar para la libertad, entonces nos damos cuenta y caemos perfectamente en conciencia de que el pasado pesa, y entonces es ahí donde nos preguntamos qué o quién hace parte de ese pasado que pesa. Si esto está pesando, hay que soltar esas ataduras, hay que cortar, pero uno no corta de a poquiticos, o corta, ¿sí? Es como si ustedes con su pareja se dieran cuenta, no tiene un amante, y le dices, no, déjala los lunes o déjala los miércoles. No, esto es o cortamos, o si no, esto se acabó, y realmente esto, por supuesto, va a alterar. En esa parte del tercer centro, en el Manipura, el metabolismo es tal vez una de las cosas más importantes, y frecuentemente se altera también cuando tenemos ataduras. Hoy veía a alguien que me contaba de sus dificultades con su colon de mucho tiempo atrás, de más de 15 años de evolución, y esta persona en una cita virtual me hacía caer en cuenta de cómo en esa época ella es hija de una relación extramatrimonial,
Y por supuesto eso llevó a que tuviera muchísimas carencias en un principio y por supuesto llevó a que sintiera esa sensación del vacío tan grande que después fue coleccionando en su cuerpo y que su cuerpo interpretó como una embarrada, para no decirlo más feo, como una buarrada, como dicen los españoles, y por supuesto esas buarradas, esas embarradas se tienen que reflejar en el colon, pero a su vez yo sé que el colon tiene una pareja que es el pulmón, como el riñón tiene una pareja que es la vejiga, como el hígado la vesícula biliar, como el páncreas el estómago, como el pulmón el colon, y ese pulmón maneja una emoción muy compleja que es las tristezas. Si no se subliman las tristezas a serenidad y calma, entonces, por supuesto, el colon también va a sufrir. Así que esa tristeza profunda y ese vacío profundo que ella tuvo en aquella época, obviamente se va a ver reflejado en su cuerpo físico y no va a cambiar porque ya interpretó continuamente una información, a menos que tomemos conciencia de eso, y para eso pues obviamente la terapia es útil y por supuesto nuestra función como doctores es la de docere, es decir, la de enseñarle a nuestros pacientes lo que deben hacer para que puedan seguir adelante. Nosotros apenas damos como el botón de arranque, pero es el paciente el que tiene que por supuesto avanzar con esto, y es muy importante que lo haga cuando sienta que interpretó de manera adecuada lo que le está ocurriendo. Así que cuando uno cae en cuenta de eso dice, ajá, con razón me está ocurriendo esto, con razón yo estoy viviendo esto que estoy viviendo durante tantos años. El problema es que si dejaste el switch encendido, hasta que no lo apagues va a seguir reverberando y dándote vueltas, y por supuesto esa zona específica de tu cerebro va a llevar a que esa parte del colon en un momento determinado se desconecte o se altere en su funcionamiento y empiece a manifestarse como un colon irritable o un síndrome de intestino permeable que es tan de moda en este momento. Otra cosa importante para romper con las ataduras es volver a ser autónomos, es decir, a darnos cuenta de que nosotros somos suficientes para poder avanzar. Por supuesto, bienvenido sea la ayuda, la presencia de muchos otros, los otros puntos de vista, el acompañamiento de tantos seres maravillosos que se cruzan en nuestro camino, pero somos autónomos. Nacimos con la posibilidad de seguir adelante y por supuesto, como seres humanos tenemos que darnos cuenta de que somos vinculados a una tribu y por eso no hacemos como una vaquita que empieza a caminar a los 20 minutos de haber sido parida, sino que tenemos que demorarnos todo este rato en empezar a recorrer el camino evolutivo de la raza, de la humanidad, y entonces tuvimos primero que hacer ese camino rastrero cuando empezamos a gatear y después a tratar de levantarnos y después finalmente erguirnos, y nos costó mucho trabajo el equilibrio y por eso cada pasito era un logro tremendamente grande, y muchas veces eso se proyecta hasta la etapa adulta donde todavía no sabemos hacia dónde vamos y cómo caminar, y por supuesto cuando hay dudas, cuando hay muchas incertidumbres, una de las manifestaciones es el vértigo o el tinnitus, ese zumbidito en los oídos que puede ser bastante desagradable en un momento determinado y que puede ser altamente limitante. Así que liberarnos de las ataduras implica también recuperar la autonomía, la propia valía, la autodefinición, la capacidad de darnos cuenta de que nosotros tenemos las herramientas de las que fuimos dotados suficientes y necesarias para seguir avanzando en el control de nuestros impulsos. Así que un consejo final es: aduéñate de tu poder, porque realmente ese poder no lo puedes entregar a alguien. Ahí estarías empoderando al otro y no empoderándote tú, que es lo más esencial. Cuando tú te empoderas, cuando realmente eres consciente de que tienes todos los recursos, entonces renuncias a que los otros traten de que tú vivas la vida que ellos quieren. Vive tu propia existencia, como lo decía Anita Moorjani tan bellamente en su libro Morir para ser yo. Realmente lo que estamos haciendo con esto es darnos cuenta de que en nosotros habita esa posibilidad totipotencial de generar tantísimas cosas. Cuando yo digo totipotencial significa nosotros en nuestro cuerpo tenemos ese tipo de células.
que se conocen como las células totipotenciales, es decir, que pueden dar origen a células de cualquier parte. Son inicialmente células primigenias que se pueden ir a formar células del hígado o del cerebro o del corazón o de los riñones, de cualquier parte que nosotros queramos, y por eso nosotros tenemos inscrito en nuestro ADN que podemos hacer ese tipo de milagros. Otra cosa es que estemos dormidos, otra cosa es que esas posibilidades muchas veces se mantengan guardadas porque no hemos tocado la epigenética. Cuando tú tienes un tinnitus, por ejemplo, como nos estás diciendo, Esperanza, ¿qué está ocurriendo? Que estás dejando de escuchar, y de esa manera, cuando el oído no escucha, canta, y por eso produce ese zumbido. Y si es el derecho, revisa muy bien, porque frecuentemente tiene que ver con tu instinto femenino o con la maternidad, que a veces está pesando más de la cuenta, o con conflictos con el rol de lo materno o la figura de la madre. Todas estas cosas tienen mucho que ver con esto que les estoy diciendo, y por eso es tan significativamente importante que vayamos tomando nota de esto, que sigamos compartiendo toda esta información, que cada uno, por supuesto, le aporte a muchos otros esto que estamos diciendo en cada live de estos, que queda montado ahí en el Instagram, que queda montado en los canales de YouTube. Entren a los canales de YouTube, miren, hay más de 900 conferencias ahí montadas ya en este momento, en estos días revisaba, qué barbaridad. Y son cosas que todas están allí para su provecho, son cosas que hemos venido tomando de las historias de miles de pacientes que han pasado por nuestra consulta. Pero son cosas también que nos ayudan a identificar y a darnos cuenta de que cada uno va escribiendo el capítulo de su vida en el día a día, y que por tanto cada uno de esos escritos finalmente está en relación con los escritos de otros, y es ahí donde hacemos entramados maravillosos, urdimbres fantásticas, redes, tejidos, sistemas que nos permiten en esa colectividad que llamamos la conciencia colectiva. Y en esa conciencia colectiva todos estamos haciendo un pequeño aporte cuando nuestros actos son responsables, genuinos y sinceros. Así que démonos la oportunidad, de verdad, de conectarnos con la misión que cada uno de nosotros eligió para avanzar con certeza, con firmeza, con determinación, con disciplina, con deseo ardiente y con mucha diversión. Ese deseo ardiente no es otra cosa que la profunda aspiración. Así que me encanta eso que dijiste ahí al final, llenar el tanque de amor propio, por supuesto. Ese es el camino, ese es el sendero. Me quedo muy satisfecho porque cuando veo yo estos comentarios me voy dando cuenta de que realmente la idea se está captando, y de que cada uno de ustedes empieza a darse cuenta que es portador de un pedacito de la verdad. Cuando juntamos ese pedacito con el nuestro y con el del otro y con el otro, entonces el rompecabezas que representa el mundo de nuestra propia existencia queda allí a disposición para que exploremos con confianza, con mucha gratitud y sobre todo con generosidad para poder compartir toda esa información y no guardarla. Cuando guardamos tenemos una posibilidad muy grande de que las cosas se trombosen, es decir, de que no circulen. Ojo a esto, porque es como cuando ustedes van en la autopista y se varan uno o dos carros, que se hace un embotellamiento tremendamente grande y el flujo vehicular se altera. Pues lo propio ocurre en nuestra circulación. Un tromboembolismo muchas veces no es otra cosa que el atragantarnos de cosas, el no soltar, el no liberar, el ser acumuladores en todos los sentidos, no solamente materiales, sino acumuladores de emociones, acumuladores de ideas tóxicas, acumuladores de fricciones, de discusiones internas que no nos van a conducir seguramente a ninguna cosa que nos ayude a edificar. Pensemos, tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra salud. Yo los invito a que terminemos haciendo una pequeña meditación en este momento. Llevemos las manos a nuestro corazón. Respiramos lenta y profundamente, disfrutando de este movimiento respiratorio, gozando, agradeciendo cada molécula de oxígeno que entra en nuestro cuerpo y dándonos cuenta de que en nosotros está esa posibilidad infinita de ser multiplicadores de cada una de esas moléculas que va llegando hasta el último rincón de nuestro cuerpo para luego ser compartida a través de nuestras acciones
porque todas requieren de ese oxígeno, molécula original, que nos permite la existencia y que nos permite también conectarnos con nosotros. Ahora, hacemos el ejercicio de visualizar aquello que nos ata o aquellos que nos atan, porque no solamente pueden ser cosas materiales, sino también personas que han tenido que ver con nuestra existencia, situaciones específicas vividas. En este momento llevemos a nuestra conciencia algo que especialmente sintamos que no nos ha permitido caminar en libertad. Y démonos cuenta de que a partir de este momento tenemos una oportunidad única, maravillosa y feliz para liberar ese peso del pasado, para sanar emociones tóxicas que estén allí con nosotros y, si es necesario, para contactar con esos seres que estén o no estén ya en nuestra existencia o en este plano. Cada uno de nosotros puede perfectamente identificar y darse cuenta de que en verdad, a partir de este momento, nosotros podemos empezar a soltar, a liberar todo esto que representa ese aspecto tóxico y difícil en nuestra existencia. Y decimos conscientemente yo, repetimos el nombre de cada uno. Alejandro Posada Beut. Decido liberar todo aquello que me ata, porque reconozco que mi ser es un ser libre por naturaleza y que por tanto a partir de ahora mi libertad debe ser ese don que me acompañe y lo elijo como mi compañera de vida. Esa libertad que exige el soltar para poder volver a sonreír y conectarme con lo esencial. Libero entonces aquel que me causó alguna ofensa. Libero aquella situación por la que me sentí culpable. Libero eso que me atascó en un momento determinado y no me permitió proyectarme desde mi ser profesional, desde mi ser con dones, con talentos, con habilidades, con destrezas, para compartirlas generosamente con quienes deberían haberlo recibido. Libero mi pasado, libero mis dolores, libero mi angustia, libero mi ansiedad. Libero también al ser que no soy para poderme conectar de nuevo con mi misión de vida, con ese patrón fundamental que resulta de la semilla de la existencia que algún día yo mismo elegí para continuar a avanzar en el camino de las certezas y de la convicción total. Libero aquello que no me ha permitido ver con claridad lo que enfrento en mi día a día y que me ha llevado posiblemente a respuestas erróneas o confusas. Libero también aquello que he escuchado y que no debía haberlo hecho. Y simplemente a partir de entonces entiendo que debo escuchar más allá de las palabras y darme cuenta de que hay otros simbolismos y significados a través de ellas. Libero aquello que me ha generado fricciones internas que llevan a desgaste, a ansiedad, a angustia, a trastornos del sueño. Libero también aquello que me ha mortificado por muchos años y que posiblemente nunca logré entender, y me doy la oportunidad a partir de este momento de llevar luz y claridad al suceso que viví, que resultó ser tóxico para mí, para que a través de esa luz empiece a aclarar mis emociones y sentimientos para ser altamente productivo, exitoso y feliz. En este camino hacia la libertad me reconozco como el ser perfecto, porque soy obra de la creación perfecta, y por tanto a partir de ahora entonces generosamente me encuentro con mi ser interior, acepto y me veo a mí mismo como esa gran obra de la creación, y por eso me repito mentalmente: me amo, me reconozco, me acepto. Me amo, me reconozco, me acepto. Me amo, me reconozco, me acepto, y por eso a partir de este momento desato todos los nudos que he venido guardando durante mucho tiempo y que he venido inscribiendo en el disco duro de mi conciencia, para que a partir de ahora me coloque en un modo facilitador para eliminar todos los obstáculos y hacerme merecedor al caminar con libertad, con la suficiente creatividad,
con la fuerza y el poder que habitan en mí y siendo resiliente ante las dificultades para a partir de hoy proyectarme hacia la conquista de mis sueños. Doy gracias a esa fuerza infinita que habita en mí y me reconozco como parte de su obra. Doy gracias a todos aquellos que me acompañan en este proceso de mi crecimiento individual y a través de él ofrezco mi propio crecimiento hacia el crecimiento de lo colectivo. Doy gracias también a quienes hicieron posible el milagro de mi existencia y sano con ellos toda mi ancestralidad y todos aquellos que abrieron el sendero para poder permitirme estar en el aquí y ahora, y agradezco este presente infinito a través del cual puedo proyectar el ser real, genuino y verdadero que soy. Y reconozco que en esa verdad habita Dios. Respiro profunda y lentamente. Disfruto este momento. Me voy haciendo consciente de todo el entorno, de todo lo que me rodea. Me voy haciendo consciente de mi cuerpo físico. Empiezo poco a poco a estirarme. Empiezo a abrir los ojos y me conecto con este momento. Muy bien. Bueno, ahí les dejo. Yo creo que es muy bello poder darnos cuenta de que en nosotros están todas esas herramientas. No nos las guardemos, compartámoslas generosamente. Cuando les llegue el link a través del canal de YouTube, por favor, envíenle ese link a alguien que posiblemente lo necesita y tal vez un día te vayas a encontrar con esa persona en la calle y te va a decir: a partir de eso mi vida cambió, a partir de eso empecé a interpretar las cosas de otra forma diferente, a partir de eso pude dar las gracias generosamente, a partir de eso me di cuenta que yo era portador de ese pedacito de la verdad y a partir de eso yo también descubrí mi responsabilidad en esta parte de la creación que me compete. A todos muchísimas gracias, nos vemos pronto y ya saben, descansen, es una orden médica. Chao, chao.